pregunta, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? Ahora es la oportunidad. Sí. Yo más que pregunta, posiblemente lo que quería decir un poco que se vendió siempre que Rojas Marcos había vendido Andalucía, ¿no? Lo que se vendió en los medios que dominaban el ambiente de aquella época, ¿no? Pero claro, es que escuchando a Rojas Marcos, pues se ve que la cosa al menos es la buena intención, es decir, buscar un recoveco, digamos, para más adelante conseguir el 151. Pero eso, yo me acabo de entrar ahora, yo puedo vivir un poquito el tema, ¿no? Y la cuestión era que Rojas Marcos había traicionado a Andalucía, eso es lo que se vendió, ¿no? Pero claro, lo que sí es verdad que en política hay que ser honrado y además parecer. Y parece ser que aquí Rojas Marcos fue honrado, pero no lo dio a entender. Y de hecho yo he apuntado aquí que le puso en bandeja digamos, al PSOE fundamentalmente y a OCDE, le puso en bandeja el que vendiera que había traicionado el estatuto del 151, es decir, lo que los andaluces habían dicho en el referéndum, ¿no? Con lo que de alguna manera en aquel momento prácticamente se hundió el PSA en la inmensa mayoría de los sitios, que algunos, como fue el caso de Jerez, que siguió todavía por medio de Seco, ¿no? Y hay un dato también en el tema de cuando UCD cambia del 151 en 24 horas va a Estados Unidos, ese es un dato que creo que también tiene su peso. Va a Estados Unidos, se entrevista a Adolfo Suárez con el gobierno americano y cuando viene se fue diciendo que en Andalucía había que conseguir el 151 y cuando vuelve de América viene diciendo que es el 144 por el que hay que luchar en Andalucía. Es decir, de la noche a la mañana se fue diciendo una cosa y viene diciendo lo contrario. En aquella época también se dijo de que como teníamos las bases militares en Andalucía y en Rota y en otros sitios, pues que en este gobierno era muy probable que el Partido Comunista, el enemigo número uno del imperio, pues iba a tener datos de la OTAN que no le interesaba. Por tanto, había que renegar, es decir, fue una condición del gobierno americano, le pone a Suárez para que no deje que Andalucía consiga la autonomía del 151 porque le daba cierto poder al Parlamento y podía investigar acerca de las bases militares y los acuerdos con los Estados Unidos. Entonces, todo eso condiciona, menos esa es la experiencia que yo la había dado, condiciona de que Suárez va diciendo una cosa y viene diciendo lo contrario. Condiciona un poco, bueno, si me dejáis un segundo más, decir que ahora, hace unos meses, cuando Zapatero va a Estados Unidos, todavía en España no había crisis, cuando viene hablando de la reforma laboral. Es decir, efectivamente hay varios autores, muchos autores que dan mucha importancia al hecho de que Suárez vaya a entrevistarse con el entonces presidente de Estados Unidos y vuelva. Hombre, yo creo que el comentario que pudiera hacer el presidente de los Estados Unidos es: oye, no te metas en lío, resuelve un poco la crisis económica con el petróleo que estábamos hasta aquí y déjate de autonomía, paraliza eso un poco, relégalo un poco. Pero claro, hay que ponerse un poco, como decía antes también, en el papel de descomposición que tenía el propio liderazgo Adolfo Suárez entonces. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los militares estaban presionando ya porque España se iba a romper. Que cuando Andalucía sale a la palestra y dice: oye, que yo quiero ser como Cataluña y como País Vasco, está mucha gente en España le da miedo, porque detrás de Andalucía, ¿quién? Murcia, Extremadura. Incluso a mí me ha confesado el propio Rojas Marcos que él recibió presiones de los militares para decir: macho, que habéis perdido el 28 de febrero, aguantaros con el 143 y punto. Y claro, si no se calibra bien lo que después va a venir en España, que es un intento de golpe de Estado precisamente, pues no podemos entender ese cambio de actitud también de Adolfo Suárez. En aquellos momentos Suárez podría incluso estar amenazado, por lo menos su propio liderazgo y su propia seguridad política. Otro tema también es que en Andalucía, en el año 1980, se convierte junto al desempleo en el gran problema de Suárez. Hay pocas biografías, hay una solamente o dos,
que dicen que el declive precisamente público de Suárez comienza por el 28 de febrero. Y la descomposición interna de su partido comienza en Andalucía. Pues claro, que tengamos un ministro de las regiones como Clavero diciendo que café para todos, y que salga otro líder provincial en Almería diciendo que bueno, que Almería se puede ir con la autonomía de Murcia. Muchachos, ¿qué programa es? Es una locura. Entonces, hay que situarse un poco en la época y ver que realmente Andalucía dio muchos dolores de cabeza y que hubo gente que, como pasaba durante la Segunda República, intentara relegar las cuestiones autonómicas en favor de las cuestiones sociales, pese a que algunos podían pensar, o podríamos pensar, que una cosa era una otra.